ante necesidades apremiantes, ante sucesos que muchas veces nos conmueve y cuando no sabemos qué hacer, entonces clamamos al Señor. En este pasaje vamos a analizar un escenario donde una mujer pide una migaja, por favor. Gracias por conectarse a un café con la Biblia. Vamos a estudiar un tema que sé que te va a impactar tu vida. Dice el versículo 21 del Evangelio como sigue. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Mira qué texto más conmovedor. Nos llama la atención ciertas cosas y analicémoslo. Dice que Jesús iba saliendo de la región de Tiro y de Sidón. Eran regiones donde no habitaban los judíos, eran más bien regiones extranjeras, eran regiones donde estaba gobernado, más bien muy poblado de personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y Jesús va saliendo de esos lugares. Pero dice que una mujer de alguna forma se entera de que Jesús andaba por ahí. Dice que era una mujer cananea. Aquí el evangelista la identifica. Dice que es cananea, no pertenece al pueblo de Dios. Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y ella no era israelita, era cananea. Muy posiblemente casi que un pueblo enemigo de Israel. En este momento no estaban en guerra, pero tenían conflictos bélicos en algún momento. Esta mujer que había salido de aquella comarca, de aquel pueblo, de aquella familia, dice que comenzó a gritar. Ella no estimó que la escucharan. Ella no se avergonzó por el qué dirán de las personas. Dice que comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David. Con esta expresión hemos explicado en otras ocasiones que está reconociendo que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Porque el Mesías venía de la generación de David, según la profecía. Entonces le está diciendo: Mesías enviado, ten misericordia de mí. Ten esa compasión por la condición humana. La misericordia se expresa como aquel sentimiento, emoción que acciona a un hecho, pero es un sentimiento, una emoción, es un nacer desde las mismas entrañas. Así se explica la palabra misericordia. No es solamente es que me da un poco de compasión. No, es algo que sale desde los mismos intestinos, dice la palabra original. Es una compasión muy, muy grande. Entonces está pidiendo: ten misericordia de mí. Y explica el caso. Mi hija está terriblemente endemoniada. Posiblemente esta mujer había buscado algunas soluciones, pero sabía que Jesús era la solución completa. Era una solución para ella y le dijo: ten misericordia de mí. Y sigue diciendo: ¿qué hizo Jesús? Fue inmediatamente a sanar a la hija. Dice el verso 23, pero él no le respondió palabra. Jesús mismo, ahí en persona, dice que no respondió palabra ante el llamado de esta mujer. ¿Cuántas veces en una situación difícil clamamos a Dios y nos da la impresión de que Dios se hace de oídos sordos? ¿Por qué no nos escucha?
Pareciera que nos dio la espalda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso quedó sordo? ¿Acaso no grito con suficientes fuerzas? Veamos lo que sigue. Entonces dice que, y acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. ¿Cuál era la intención de los discípulos? Que la despidiera, porque otras versiones dice, despide a esta mujer, viene haciendo escándalo tras nosotros. Así que los discípulos tampoco tuvieron misericordia de ella en ese momento, no mostraron un rasgo de compasión por esta persona. Estaban un poco endurecidos, como hoy sucede en la sociedad, está endurecido ante las necesidades humanas y los mismos derechos humanos. Y dice aquí que los discípulos le rogaban diciendo, atiéndela o despídela, dice otras versiones, pues viene gritando tras nosotros. La gran preocupación de los discípulos era el escándalo de la mujer y no aquella niña que tenía enferma, que tenía con espíritus inmundos en su interior. Dice que a los discípulos les preocupaba otra cosa, y era el escándalo que ella hacía. ¿Cuántas veces nos preocupan las cosas del qué dirán, lo que vienen haciendo escándalo, para que no nos digan nada, para que no nos hagan escándalo, para que la gente no nos critique, no nos señale? Entonces yo voy a hacer lo que hacen los demás. Pero nunca porque están viendo una necesidad. Debemos de poner atención a lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús? Y respondió él. ¿A qué se refiere a Jesús? ¿Qué respondió? Dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le responde con el propósito que él tenía. Él había sido enviado a Israel solamente, no a donde los cananeos u otros pueblos. Jesús estaba diciendo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los judíos solamente, le responde. Pero ¿por qué Jesús le responde de una forma tan peyorativa, tan, digamos, de una forma que no muestra misericordia? Veamos lo que dice seguidamente el texto para entender esta frase que Jesús dijo. Vamos entonces a Mateo capítulo 10, verso 5 para entender por qué Jesús dijo esto. Estaba delante de los discípulos cuando dijo esto. Y mira lo que dice él en Mateo 10:5, en el verso 5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Jesús envía a 12 discípulos después de que los habían instruido durante 3 años y medio aproximadamente. Y les dijo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está hablando del mismo tema. Dice que no vaya por los caminos de los gentiles, es decir, por aquellas aldeas, ciudades o poblaciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Y dice que no entren a ninguna ciudad de los samaritanos, que eran medio judíos, pero no eran completos, habían traicionado sus creencias. Sino dice, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Él les da una encomienda a los discípulos. Era para que comenzaran a conocer a aquellas personas judías del plan de Dios. ¿Sobre qué? Sobre el reino de los cielos. Dice, vaya, sanen enfermos, resuciten los muertos, pero también limpien leprosos y expulsen demonios. Pero les dice,
Has recibido esto por pura gracia, por puro amor. De esa misma forma tienen que entregarlo. No pueden hacer un cobro por eso. Tienen que hacerlo de la misma forma. Jesús en este pasaje los instruyó a ellos. Él no podía ir contra el propósito, contra su propia misión del pueblo escogido de Dios. Volvamos al pasaje anterior. Ante la misma negativa de Jesús y de los discípulos, esta mujer insiste. Ella sabía que había sido enviado Jesús al pueblo de Israel solamente, pero ella cruza un poco la frontera y trata de dialogar con Dios, porque Jesús era Dios, y esta estrategia debemos de aplicarla nosotros, dice el verso 25, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Mira lo que hace aquí esta mujer. Primeramente dice que ella se acerca, porque antes le había hablado de largo a Jesús, porque sus discípulos posiblemente la obstaculizaban. Pero ella toma la iniciativa de acercarse. Esa palabra acercarse es lo que debemos de accionar en nuestra vida. Cuando clamemos a Dios, no le clamemos de largo. Acerquémonos a Él. Y entonces van a suceder cosas que no nos esperábamos. Entonces dice que acercándose se postró ante él, le rindió todo homenaje a Jesús. Se postró diciendo: yo sé que tú eres el Mesías. Reconoce a Dios cuando tengas una petición. Sé humilde, reconoce tu condición, nos está diciendo el pasaje cuando nos acercamos a Dios. Porque hay muchas personas que se acercan a Dios, pero lo hacen de una forma orgullosa y altiva. No, dice que se postró delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Ella sabía que él tenía la respuesta. Pero él sigue insistiendo, probando la fe de aquella mujer. ¿Cuántas veces nos desanimamos aquí ante la frase de Jesús? ¿Cuántas veces nos desanimamos ante la aparente sordera de Dios? Y él respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Es decir, no está bien que yo descuide a los del pueblo de Israel para ir donde los perrillos. Y los perrillos eran aquellas mascotas, no eran perros callejeros, pero eran las mascotas que tenían en los hogares en ese momento. Y lo que quería decir aquí es que el dueño de la casa, el dueño de la mascota, tenía hambre, y entonces el pan se lo estaba dando al dueño de la mascota. Pero no era bien tomar el pan del dueño de la mascota y echarlo al perrillo, a la mascota de ese dueño. Es lo que está hablando aquí. Está poniendo al segundo pueblo, a los demás pueblos como de en segundo lugar, porque la misión de Jesús en ese momento era evangelizar el pueblo de Israel, aunque después hizo una misión general, porque iba por etapas. El pueblo judío tenía que aceptarle a él para que después el evangelio se propagara a todo el mundo y el plan de Dios se cumpliera completamente. Era la dispensación del pueblo de Dios solamente. Después iba a venir la dispensación del pueblo gentil. Ante esta respuesta, la mujer toma esa frase, no se enoja, no la toma contra Dios. Ella toma esa frase y hace un juego de palabras. Mira la sabiduría e inteligencia de esta mujer. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
qué frase esta. Ella sabía que las mascotas, cuando al amo se le caía una migaja, pues se comían las migajas. Y ella lo que estaba diciendo a Jesús es: no quiero que me des todo tu favor y toda tu misericordia, toda tu atención, no la necesito, todo tu empeño, con solamente que tú pongas una migaja de esa misericordia, de ese milagro, de ese favor, de esa autoridad que tú tienes. Con eso me basta, con eso me basta. Ante esa respuesta, ante esa gran fe de esta mujer, Jesús se sorprende. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ya probé tu fe. Entiendo que tu fe es grande, que no vienes a mí como una posibilidad más, sino vienes a mí como la única posibilidad. Así que suceda como tú deseas. ¿Cuál fue el resultado de esta conversación? Dice el verso siguiente: y su hija quedó sana desde aquel momento. Es decir, desde que Jesús vio la gran fe de aquella mujer y le dijo: se ha hecho como tú quieres, quedó sana. Pero veamos a ver qué nos dice otro testigo, otro evangelista. En Marcos capítulo 7, verso 30 se registra la misma historia, y en esta parte termina de esta forma: cuando ella volvió a su casa, es decir, la mujer, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Entonces nos está diciendo que, y nos pone a pensar qué pudo haber pensado la mujer cuando escuchó las palabras de Jesús. Cuando iba de camino, ¿habrá dudado? ¿Habrá dicho: acaso será que mi niña se sanó? Quiero llegar rápido para saber. Dice que ella llega a casa y halló a la niña que estaba acostada en la cama. No sabemos dónde estaba anteriormente, pero ahí estaba. Parece que tranquila, parece que reposando. Y sobre todo dice: y que el demonio había salido de ella. Y así termina la historia. Pero quisiera resaltar la particularidad de esta narración. ¿Por qué? Porque Jesús se hace un poco duro ante la petición de esta mujer. Y en base a su misión, por supuesto. Pero muchas veces Dios nos prueba la fe de esa forma. Cuando sentimos que Dios no nos escucha, tan solo debemos de pedirle una migaja. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tenemos fe en Él. No necesitamos completamente la atención majestuosa de Dios en nuestro caso. Solamente necesitamos que Dios se vuelva y nos mire. Solamente necesitamos que Dios incline su oído a nuestra oración reverente. Necesita que le reconozcamos como Señor y Dios y le pidamos una migaja, por favor. Si te ha gustado esta reflexión, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas grabamos mensajes cortos de la palabra de Dios. Si quieres saber más con nosotros, en la descripción te dejamos un correo. Haz tu comentario. Que Dios te siga bendiciendo.